y hemisférica que hacen al Perú. El tema de la Asamblea es un tema importantísimo para el hemisferio, contra la desigualdad, contra toda forma de discriminación. Definitivamente son variables que son absolutamente necesarias para construir desarrollo en nuestro hemisferio. El hemisferio necesita mejores condiciones de equidad, mejores condiciones de igualdad, y esas condiciones solamente se pueden lograr a través de la creación de riqueza, de la mejor distribución de la riqueza, de las condiciones de igualdad que genera esa distribución, pero también de las condiciones de igualdad que generan el acceso a derechos, que es el paso fundamental. Conversamos con el señor presidente, que ha tenido la deferencia de recibirnos y de tratar los principales temas regionales y aquellos temas prioritarios en su agenda de gobierno. El señor presidente ha sido muy claro respecto a trabajar juntos en Perú, espacios de diálogo interinstitucional, de diálogo con la sociedad civil, de diálogo con el sector empresarial, de diálogo que construya mejores condiciones de identidad colectiva en el país, que construya mejores condiciones de producción en el país, mejores condiciones de igualdad para la gente, mejores condiciones de trabajo para la gente. Los desafíos son enormes, globalmente, internacionalmente y en la región, y por supuesto para Perú. Los desafíos del cambio climático, que definitivamente afecta a las poblaciones, a los pueblos de las Américas, ya sea a través de desastres naturales, pero también afectando condiciones de producción y de agricultura. Por lo tanto, nuestro objetivo es fortalecer las variables de adaptación y mitigación para empezar a revertir ese proceso y para que las condiciones de vida de las próximas generaciones sean cada vez mejores. La seguridad alimentaria, que también surge como efecto del cambio climático y que hoy afecta a tantos millones de latinoamericanos, y que el Perú tiene un potencial en la capacidad y en el conocimiento de sus pequeños agricultores, capacidad y conocimiento en sus empresas agrícolas, capacidad y conocimiento en sus técnicos y especialistas. El Perú puede aportar muchísimo y vimos al presidente absolutamente comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional dentro del Perú, pero también respuesta dentro del propio hemisferio. Obviamente todo esto requiere la estabilidad del sistema democrático y eso requiere también diálogo entre las instituciones, diálogo entre los poderes del Estado, la mejor coordinación, el mejor trabajo conjunto, que es algo que definitivamente los peruanos quieren, los peruanos necesitan. Ese diálogo ese diálogo político que es el primer sostén de las democracias y el primer síntoma de estabilidad del sistema democrático, se hace cada vez más necesario, más imprescindible. Esta construcción política, sistémica, es esencial para el mejor futuro del continente. Un continente en el cual en la OEA tenemos como Estado miembro la primera economía del mundo, 2 países del G7, Canadá también, pero también tenemos la inmensa riqueza de los países del Caribe y la inmensa riqueza de los países centroamericanos, sudamericanos. Tenemos la inmensa riqueza que no podemos desaprovechar nunca de la dimensión cultural, de la dimensión de nuestros recursos naturales, de la dimensión de nuestros recursos minerales y nuestros recursos energéticos. Tenemos mucho para construir en esta Asamblea General de la OEA y vemos completamente alineados los principios, valores, pilares de la organización con la gestión de gobierno. Más desarrollo, más democracia, más derechos humanos, más seguridad. Les agradezco a todas, a todos por la atención y esperemos seguir trabajando
para el bienestar de todas y todos en el continente. Acá en Perú también hablamos, señor presidente, abordó temas de educación, alimentación, después también conectividad, digitalización, y son los temas donde las Naciones Unidas sí va apoyando al gobierno del Perú, a los peruanos, mediante el programa Marco, un acuerdo marco que se firmó recientemente entre el gobierno y Equipo País aquí, y es sobre la implementación de los objetivos de también las naciones está dispuesto a continuar nuestra cooperación. Hace unas semanas se celebró aquí una reunión dedicada al apoyo a operaciones de paz, y nosotros apreciamos esta contribución por Perú a los esfuerzos de Naciones Unidas, y también pues sirviendo como una plataforma para otros países para reforzar este apoyo que se necesita para nuestras misiones de las Naciones Unidas para paz en el mundo. También tenemos prácticamente la mitad del país en situación de inseguridad alimentaria en este momento, que es un problema que no tiene que ver con la falta de alimentos, sino es un problema asociado a los precios de los alimentos. Obviamente esto es una crisis que no solamente está pasando en el Perú, es una crisis de carácter global. Los alimentos están caros en todas partes del mundo, así el país produzca o importe alimentos. Y obviamente es tal vez en la etapa de comercialización donde se elevan más los costos. Ustedes saben que el precio del combustible está también muy alto, es un problema igualmente global, y eso tiene una incidencia enorme en el precio final de los alimentos al consumidor, y ese es esencialmente el problema. También hemos venido apoyando al gobierno cuando se habla del problema de fertilizantes. Hemos apoyado al gobierno en la evaluación económica para la posibilidad de la planta de fertilizantes en Bayóvar, y también apoyando al gobierno en temas de más largo plazo que tienen que ver con la sustitución progresiva de fertilizantes químicos con fertilizante orgánico o de proveniencia biológica. Estamos haciendo una exploración para ver cómo avanzamos, además de lo que hace ya el país en materia de guano de isla, también usar el recurso de desperdicio de la pesca y la acuicultura en el Perú, que puede ser aprovechable y tiene un alto impacto en la fertilización de suelos. Y obviamente pues pensando en acompañar hacia una transición agroecológica, de manera que en el futuro el país tenga muy baja o ojalá nula dependencia de agroquímicos, y también apoyando al gobierno en su acción climática. Tenemos varios proyectos para hacer la agricultura más resiliente y adaptable al cambio climático y avanzar en la descarbonización de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en el Perú. Muchas gracias, María. Muy bien, frente a la primera pregunta, disculpa, sí, ¿me podrías otra vez acordar, discúlpame, la primera pregunta porque me quedé pensando en la segunda? Sí, señalaban que iba a haber, o que estaban estudiando pasar de fertilizante químico a orgánico, sí. y se iba a abastecer al Perú. Bueno, no, realmente a lo que me referí fue a un estudio concreto que es la evaluación económica de la pertinencia de construir la planta de fertilizante en Bayóvar, no la técnica sino económica, cuánto costaría y qué tanto beneficio podría tener el país, no solamente en la producción para su consumo interno, sino eventualmente para comercializar en otros mercados como el mercado andino. Ese es un tema. Y el tema de la transición agroecológica pues es una propuesta de la FAO, es una propuesta de largo aliento, es una propuesta de carácter global. Obviamente en el Perú ya
hay medidas en las cuales se está avanzando, pero seguramente hay que hacer un encapsulamiento en una estrategia mucho más potente para avanzar en eso. Guano de isla es un insumo muy importante, aunque entiendo que ahí se ha venido diezmando la población de aves que generan este insumo, y yo creo que ahí va a haber un reto muy grande de repoblamiento de especie en ese sentido, pero también está la posibilidad de utilizar el desperdicio del recurso hidrobiológico, básicamente de la pesca y de la acuicultura, que no es menor en el Perú. Se calcula que cada pescado, el 20% del pescado es desperdicio. Entonces, pensar en el volumen de consumo de recurso hidrobiológico en el país, que es bastante grande. Entonces, ahí hay una fuente importante y hay otras formas de compostaje, hay otras formas de control biológico, que además hay mucho conocimiento en el país, hay prácticas ancestrales muy importantes, sobre todo en la producción en selva y en sierra, donde hay unos procesos de producción de agrobiodiversidad muy importantes que creo que es muy importante rescatar y ojalá se puedan generalizar como prácticas agrícolas sostenibles y deseables para el país. Perdón, y la otra pregunta, mira, yo creo que un poco en la dirección de lo que ha dicho el señor Miroslav, en este momento el precio de los fertilizantes está regresando prácticamente a precios anteriores a esta línea de crisis que viene de precios desde el año pasado. Yo, digamos, una recomendación, es un tema que hemos hablado con el gobierno. Yo creo que sería importante seguir avanzando en la entrega del bono de fertilizante, porque vuelve a haber disponibilidad en el mercado de fertilizante y seguramente yo creo que ya hay que volver a las formas usuales, pero obviamente el apoyo a los productores con el bono es muy importante. Bueno, de esta forma damos por concluido el pronunciamiento y Entonces, que ha ofrecido el subsecretario general.